Segundo libro de Samuel. El rey David. Primera división. David reina sobre Judá. Por la hermana Mónica Díaz. Parte 4. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la primera división de segundo de Samuel, donde vemos a David que reina sobre Judá, desde los capítulos 1 al 4, y ahora contemplaremos el capítulo 3, el poder de David en aumento, parte primera. Este capítulo sigue con el tema de la guerra. Vemos que no fue tarea fácil para David subir al trono. Costó bastante y fue muy difícil. Costó mucha sangre y muchas vidas, pero al fin y al cabo subió al trono porque esta era la voluntad perfecta de Dios. Vemos en 2 de Samuel capítulo 3, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió una guerra larga? Dios permitió esto para que toda oposición sea quitada del medio. ¿Nosotros lo haremos así? Pero Dios sabe lo que es mejor para que cada cosa coopere para bien según su voluntad perfecta. De esta manera, Dios permitió que Israel sea sometido a distintas circunstancias para sacar de en medio de Jacob la impiedad y así purificarles. Así ocurre hoy con nosotros. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Toda contrariedad es para quemar la escoria. En un sentido más amplio, nos habla de Jesús, quien se está fortaleciendo hasta llegar al día de la coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los siguientes 3 capítulos nos hablan de la instauración del reino de Israel en manos de David. Desde el momento en que David había matado a Goliat y había demostrado su fe en Dios, en Jehová de los ejércitos, manifestando su deseo que Israel sea liberado de los filisteos, la gente, o sea el pueblo, lo había reconocido como un gran guerrero y líder. Esta analogía que nos dice hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, nos señala varias enseñanzas. Aunque la casa de Saúl había permanecido en el poder, sin embargo poco a poco se vuelven más débiles, mientras que la casa de David se iba fortaleciendo. Esto, a manera dispensacional, nos muestra que la victoria que David obtuvo sobre Goliat es figurativo de la victoria de Jesús sobre Satanás. Jesús venció a Satanás, Goliat, tipo de Satanás, con su propia arma. Leemos en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero los judíos rechazaron a Cristo y su mensaje de amor, y por lo tanto volverán a encontrarse con un enemigo formidable al final de esta edad de la iglesia. Ellos volverán a ser acosados por el diablo en la persona del anticristo, pero el Señor vendrá de Sión y se quitará la impiedad de Jacob. Así, de esta manera, vemos que Satanás pronto será destronado como el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, y Cristo reinará soberanamente. Cristo establecerá su trono en el cielo hasta que él haya puesto todo imperio y toda la autoridad que están en contra de Dios bajo sus pies, porque él debe reinar. Espiritualmente, en este verso primero de este capítulo, también simboliza el conflicto de la carne y el espíritu. El apóstol Pablo nos dice de este conflicto en el capítulo 5, verso 16 al 26 de Gálatas. Él experimentó este conflicto y dio la enseñanza al respecto en Romanos capítulo 7, cuando aceptamos al Señor como Salvador, poseemos la vida de Cristo, tenemos una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza que es santa. Sin embargo, en nuestros miembros hay otro poder, la carne o la naturaleza carnal y pecaminosa. Y estas dos naturalezas son contrarias y opuestas entre sí. Es así que hay una larga guerra entre el espíritu y la carne. Cristo, la cabeza de la nueva creación, es el más fuerte de los dos. Leemos en 1 de Juan capítulo 4, verso 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si tomamos y rendimos nuestros miembros a Cristo, la batalla se acabará pronto y la carne se mantiene en estado de muerte. Si vacilamos y las mismas siguen siendo inciertas, seguidamente la batalla continúa hasta que la carne o el espíritu tengan el control por completo. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta lucha nos habla de la guerra entre la carne y el espíritu. David nos está hablando de la nueva creación y Saúl nos está hablando de la vieja creación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30, leemos una declaración donde Juan nos dice de la necesidad de que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Así como mencionamos, el apóstol Pablo nos habla de esto en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Al andar en la nueva creación, la carne se irá debilitando y así andamos en el Espíritu. Leemos, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Las mejores traducciones nos dicen, y no satisfaréis los deseos de la carne. En 1 de Juan capítulo 4, verso 4, esta es la enseñanza. El que está en nosotros, es decir, Cristo, es más fuerte que el que está en el mundo. Ahora hay un interludio interesante en los versículos 2 al 5, en donde tenemos un registro de los 6 hijos nacidos de David mientras que él estuvo en Hebrón. Hebrón significa comunión y habla de la comunión de Dios con su pueblo. Cristo, el antitipo de David, siempre está en comunión con su Padre. Los hijos de David y los significados de sus nombres ilustran los resultados de la comunión de Cristo y su pueblo. Estos nos hablan de las características de la naturaleza de Cristo. Estos atributos se convierten en una parte de las personas que están unidos a Cristo. Este es el resultado de rendirnos a la vida de Cristo dentro de nosotros. Debemos recordar que las personas a las que pertenecían estos nombres no siempre han estado a la altura de los maravillosos significados de los mismos. De hecho, muy a menudo fueron lo contrario. Todos pueden llevar un nombre de cristiano, pero eso no significa que siempre imiten a Cristo. Muchos hay que solo tienen una profesión y no una posesión. Sin embargo, cada hijo de Dios que rinde su vida ha de ser un verdadero cristiano, como Cristo. De hecho, así como el nombre de Amón significa. Primero, Amón significa fiel y expresa la vida de Jesús en lo que respecta a la voluntad de su Padre. Jesús, como David, era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios y lo hizo efectivamente cumpliendo toda su voluntad. Él es fiel al pueblo de Dios, se ha convertido en nuestro fiel sumo sacerdote y lleva nuestras cargas ante el trono de Dios. Nosotros podemos llegar a ser fieles porque Él es fiel, pues aunque seamos infieles, Él permanece fiel. El segundo hijo fue Keliaf, que significa sostenido de padre. Cristo fue a menudo fortalecido por su Padre mientras estuvo sobre la tierra. Él vino a esta tierra en completa dependencia de su Padre. Necesitaba la fuerza divina para llevar a cabo todos los propósitos de Dios para él. David ha aprendido esta forma de dependencia también. Nosotros también debemos depender de Dios para nuestra fuerza. La fuerza natural no perdura en las batallas espirituales. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos ser sostenidos por Dios. El tercer hijo fue Absalón, significa padre es paz. La paz es el resultado de la fe. Leemos en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, nosotros con esta paz de relación podemos gozarnos en la presencia de nuestro Padre hasta experimentar la paz de estado, a medida que nos rendimos a Él. Esta fue la experiencia del Cristo hombre. Él experimentó la paz de Dios de la misma manera. Cuando estaba agitada su alma, cuando fue camino a la cruz, su fe en su Padre lo llevó a través de ello. El cuarto hijo fue Adonías, significa mi Señor es Jehová. Venimos a conocer al Señor como el que brindará y nos suplirá, y nos enteramos de lo que es justo para nosotros. Como declaró David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. También sabemos que el Señor es nuestro sanador, Él es nuestra bandera, Él es el Señor de los ejércitos, Él es el Señor que va a proveer también. Como Jehová, Él se ha hecho responsable de nosotros. David ilustra esta fe en lo que respecta a su vida. Siempre deja que Dios haga por él lo que ha propuesto en su voluntad. Nunca negó las bendiciones de Dios. El quinto hijo fue Cefatías, que significa juzgado de Jehová. Esto se refiere a aquellos que permiten que la palabra de Dios realice el examen y saque todo hacia afuera y lo juzgue según la Escritura. No se cansan de la corrección del Señor. Ellos la desean y quieren que Él juzgue, no quieren que nada le impida reinar con Él. David es un buen ejemplo de esta verdad. Cuando fracasó, reconoció su pecado al Señor. Se dio cuenta de que ante todo Dios se sintió ofendido por su pecado y que Él debía estar bien con Él primeramente, y se puso en manos del Señor para ser juzgado. Cristo se puso a sí mismo en las manos del Padre. Declaró que hizo siempre las cosas que complace a su Padre. Aunque Él fue sin culpa, sin embargo, llevó todo el pecado sobre sí y fue hecho pecado por nosotros. Seguramente no favoreció a la gente todo el tiempo. Sin embargo, su Padre estuvo siempre contento con él y le confortó y le consoló.
El sexto hijo es Itream, que significa abundancia o resto de la gente. Esto podría referirse a aquellos que siempre creen en Dios. En tiempos de decadencia, siempre hay un remanente fiel que sigue al Señor. En tiempos de la iglesia, hay un pequeño grupo y estas personas se destacan entre la multitud. Están por encima de la media de la general de los creyentes, no necesariamente por sus grandes obras, sino por su devoción al Señor y entera dependencia a Él. Cristo fue de este grupo, así también lo fue David. Hay un remanente hoy que estará observando y esperando la venida del Mesías. Hay fieles hoy en esta dispensación de la iglesia y de la gracia de Dios que esperan a su amado. Ellos son la crema, es decir, lo distinguido, lo selecto de la cosecha. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Si queremos poseer todos estos rangos maravillosos, entonces debemos permanecer en Hebrón, en plena comunión con nuestro David celestial. La comunión con el Señor establecerá nuestros caminos y nos hará como el de Cristo. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David reclama nuestra atención una vez más. Los versos restantes de este capítulo se refieren a Abner, que una vez fue el capitán de los ejércitos de Saúl. Vemos el perfil y la característica de Abner. Él es visto complotando, tramando intrigas, hasta hacerse de un nombre y lugar para sí mismo. Él era verdaderamente el político típico de la época, era el diplomático, pero había un hombre que no se dejó engañar por él ni siquiera durante un minuto. Este fue Joab, quien lo conocía por lo que él realmente era. Nos impresiona en este capítulo por el hecho que los corazones de los hombres se manifiestan en los momentos de crisis. Cuando todo va bien, no siempre es evidente si un individuo tiene la victoria en su espíritu o tiene la paz en su alma. Dios tiene que tratar el corazón de la misma manera. Es posible que estemos muchas veces perplejos y no sepamos lo que está bien, hasta que una calamidad viene a nuestro camino. Job no se conocía a sí mismo ni a Dios como debería haberlo conocido, sino hasta después de padecer una gran prueba de aflicción. El carácter real de David se manifestó en la muerte de Saúl. Es siempre lo mismo. Los corazones de los hombres se desnudarán estos días, cuando Cristo manifieste hasta los secretos de los corazones de los hombres. Pablo declara en 1 Corintios capítulo 4, versos 4 y 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Resaltamos, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los consejos de los corazones, y entonces cada uno tendrá la alabanza de Dios. Esto es en otra traducción. Gracias a Dios por la abundancia de su palabra. Él siga guiándonos en clara comprensión para su gloria. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.